el área de comunicación, ¿cierto? Del quinto de secundaria. Sí, son el grupo de quinto, ¿cierto? Quinto B. Así es, mis quinto. Muy bien, entonces nosotros estamos tocando temas de literatura. Estamos tocando el tema de literatura, ¿cierto? Entonces vamos a ir tocando diversos movimientos, hemos venido viendo diversos movimientos literarios que debemos de conocer. Profe, no se escucha. Ahora sí me escuchan, ¿verdad? Sí. Muy bien. A ver, entonces vamos a tocar el primero, bueno, continuando con la secuencia de la literatura, vamos a tocar este movimiento literario que lleva como nombre Renacimiento. A ver, cuando yo les digo Renacimiento, ¿qué sobreentienden o qué entienden de ello? ¿Qué entienden por la palabra renacimiento? Miss, buenas noches. Buenas Renacimiento noches. puede ser renacer algo del pasado o alguna historia del pasado, de literaturas. Ya, va por ahí, va por ahí. En la primera imagen, acá, ¿qué es lo que observan? Es como un inicio. Ya, un inicio. A ver, ¿qué Es una observan? renovación. De una edad moderna, algo así. Una renovación, ya. ¿Qué más? ¿Qué más observan? Un inicio, una edad, algo moderno, es decir, ¿no? Ya, algo moderno, algo de inclusión. Bien. Muy bien. Entonces, a ver, vamos a ver. Cuando nosotros hablamos de renacimiento, ¿sí? El propósito de nuestra sesión del día de hoy es de que ustedes logren analizar esta corriente y logren también verificar sus características, ya de que de las obras más importantes que forman parte de esta época. Esa es la finalidad de la clase del día de hoy, ¿ya? Primero, vamos a conocer como Renacimiento a aquel movimiento cultural. Recuerda que cuando nosotros hablamos de literatura, hacemos referencia a movimientos, pero movimientos culturales. ¿Por qué? Porque las características o lo que nosotros conocemos, ¿sí? De cada movimiento literario, no solamente es en base a la literatura, sino también dentro de su de la cultura, de la arquitectura, de la pintura, de la música, también forma parte de las características. Claro está que se va a mostrar de acuerdo al contexto, ¿no? De cada manifestación. Por ejemplo, en la pintura se darán a conocer el uso de los colores, por ejemplo, qué colores se van a usar, pero con la misma temática,
ya con la misma ideología que en el cual pertenece. Ya nos dice que va a originarse en Europa Occidental y se va a desarrollar durante los siglos XV y los siglos XVI. Este periodo de transición entre la Edad Media y los inicios de la Edad Moderna. Entonces está en el intermedio, ¿no? Va a tener o va a formar parte un poco, ¿sí? O va a tener ciertas características de la Edad Media. Y ciertas características. Miss, no se escucha, se Profe, entrecorta. está intercortado su explicación. Jenny, Sandra, Kiara, Vanessa. Sí, se intercorta un poco. Se corta por momentos, sí. ¿Cómo me escucho? ¿Me logran escuchar mejor? Más o menos. Ya. Si me siguen escuchando entrecortado, me comentan, ¿ya, chicos? Igual, señorita. Me- A ver. Miss, no se escucha. Ya no se escucha nada. Ahora, chicos. Sí, Miss. Ahora sí, ya, muy bien. Entonces, empezamos, ¿ya? Entonces, el origen del Renacimiento van a ser ¿dónde? ¿O dónde van a ser este tipo de pensamiento, esta forma de pensamiento? Van a ser en Florencia, ¿dónde queda? En Italia. Este movimiento literario va a ser fruto del humanismo, en el cual van a determinar una nueva concepción, se va a verificar una nueva forma de ver al hombre, ¿sí? Y del mundo, ¿ya? Su sustitución va a ser del teocentrismo medieval, teocentrismo por el antropocentrismo. ¿Qué quiere decir? Porque recuerden que en la Edad Media se va a hablar mucho sobre la ideología, ¿no? La religión, sus creencias, los dioses. Entonces se va a sustituir este tipo de pensamiento por el centro, va a ser el ser humano, ¿ya? El centro de atención va a ser el ser humano. Y sus principales exponentes se van a ir en el campo de las artes, ¿ya? ¿Qué nos dice acá? Va a ser una vuelta por lo antiguo y se va a aplicar como una vuelta a los valores, ¿no? De la cultura grecolatina. En la Edad Media se dejó de lado un poco dentro de los valores grecolatinos, mejor dicho, costumbres grecolatinas con sus creencias, ¿sí? Entonces, en el Renacimiento se va a dar a conocer un poco más, pero mínima parte, ¿no? Y a la contemplación libre a la naturaleza, ¿ya? Va a obtener esa realidad. ¿Cierto? Ahora, la literatura dentro del Renacimiento se va a mostrar, ¿sí? Al surgir en Italia, va a estar caracterizado mucho por la recuperación, ¿sí? Humanista de la literatura clásica recolatina, ¿ya? Y se va a difundir con gran fuerza gracias a la invención del imprenta. Entonces, gracias a este invento que se va a desarrollar durante esta época, va a haber mucho realce o mucha
importancia, ¿sí? Y se va a dar a conocer con mayor interés, ¿cierto? O va a llegarse a conocer a gran cantidad de personas, ¿ya? Ya no va a ser un impedimento. Recuerden que hasta la Edad Media era eminentemente oral, se difundía de forma oral nada más, entonces llegaba a muy escasas personas, mientras que con la imprenta ya se van a llegar a imprimir, ¿no? Imprimir textos literarios de las historias. Entonces esto va a ser un boom en esta época, ¿no? Y se va a conocer como el Dolce Stil nuevo, ya que es en la terminología italiana, ¿no? Que significa estilo nuevo, el cual es considerado como un tipo de lírica amorosa, muy culta, que se desarrolla en Florencia en el siglo XIII. ¿Ya? Esto es un tipo de lírica muy amorosa, bastante respetuosa y también van a usar términos un poco poéticos dentro de las obras, de los textos. Sí, acá vamos a tener a grandes representantes como Guido Guinizelli, Guido Gavalgani y Sino de Pistoia. ¿Sí? Entonces, en sí el Renacimiento, su centro de enfoque va a ser el ser humano. ¿Sí? Y va a mostrar un lenguaje bastante culto, bastante cortés, ¿sí? En base al amor que se va a presentar o que se desarrolla en esa época, ¿no? Cómo es que se desarrollaba la situación amorosa de las personas de esa época, ¿sí? Ahora, ¿con qué características cuenta este Dulce Estilo nuevo? Uno, la sinceridad en la expresión de los sentimientos, ¿no? Van a mostrarse tal y como se desarrollaba, tal y como sentían, ¿no? Recuerden que muchos antes de ellos se formaban en cuanto a mostrar solamente fantasías, ¿no? No exactamente algo veraz, ¿sí? El locus amoenus es un término literario que se va a referir a un lugar muy idealizado, ¿sí? De seguridad o de tranquilidad, ¿no? Un terreno bello, el cual al personaje o al autor le daba cierta tranquilidad, cierta paz al encontrarse en dicho, ¿no? Va a haber musicalidad, suavidad, elegancia y eufonía en la expresión formal, no mejor dicho, en su escrito. Sí, va a haber ritmo, va a ser mucha rima, va a haber dentro de sus oraciones del texto, ¿ya? Y el amor concebido como una experiencia muy trascendente, ¿sí? Va a poner en contacto al enamorado con la sabiduría, la felicidad y lo divino. Va a tener de todo un poco, ¿no? Van a combinar todas estas formas de pensamiento y cómo es que se manifestaba este sentimiento amoroso dentro de la época, ¿sí? Y la mujer va a ser un ser angelical de naturaleza celestial que va a ser concebida como una dona angelicata, que quiere decir que la musa de inspiración en el hecho de querer buscar la perfección del ser humano, pero la musa o la musa de inspiración va a ser la mujer. ¿Sí? ¿Me dejo entender ahí? ¿Hasta ahí? Entonces, ¿qué es lo que debemos de recordar del Renacimiento? A ver, ¿quién me podría manifestar en base a lo que les acabo de explicar hasta el momento?
chicas. A ver, Sandra, Kiara, Jenny, Diana, Vanessa. Recuerden que la asistencia es registrada según la participación de cada uno de ustedes, ¿eh? Miss, vuelvo a hacer la pregunta porque se entrecorta. A ver, les decía que ¿qué es lo que yo debo de recordar o qué características resaltan dentro del Renacimiento? ¿Qué es lo que yo debo de recordar? Miss, las grandes innovaciones, Ya, las grandes innovaciones, ¿como cuáles? como la imprenta, Ya, la las aparición vías de la imprenta. marítimas y conquistas de nuevos continentes. Ya, la aparición de la imprenta es algo resaltante dentro del Renacimiento, ¿cierto? Que yo debo de Exacto. recordar. Muy bien, ¿qué más? Sandra Elisette, ¿qué más debo de recordar? Miss, el amor concebido como una experiencia trascendente pone a un contacto al enamorado con la sabiduría, felicidad y lo divino. Ya, pero ¿qué es lo que tú vas a recordar toda esa oración? Ese pequeño texto, ¿en qué lo resumirías? Shirley, Shirley, ¿me escuchas? Sí, la escucho. Ya, ¿en qué lo resumirías eso lo que me acabas de leer? En una experiencia, Ya, no, pero a ver, cuando yo te pregunto, a ver, ¿qué características tiene el Renacimiento? ¿Tú qué me dirías? un renacer, A ver, completa la idea, Shirley. Puedes mantener tu audio prendido para que completes la idea si no tienes bulla alrededor. Shirley, en renacer, ya, pero ¿a qué te refieres A ver, lo que yo quiero es que quede claro las características, porque yo, por ejemplo, al final voy a preguntar a cada uno de ustedes para registrar su asistencia y decirles, ¿no? Por ejemplo, ¿qué características resaltantes recuerdan de lo que les acabo de explicar? Como dijo, por ejemplo, Jenny, ella dijo, ¿no? Lo más resaltante del Renacimiento, ¿cuál es la invención de la imprenta? Eso es algo claro, algo objetivo, pero si tú me dices el renacer, ¿a qué te refieres? Es como decir, recuperar la edad, la cultura, perdón, pero en una edad moderna. Ya, recuperar. Muy bien, excelente.
Ya, por ejemplo, lo que nos decía Shirley. Shirley lo que ha hecho es leer lo que yo les estoy compartiendo, pero no todo lo que me han leído, todo lo que les estoy compartiendo, lo van a recordar tal y como está. Entonces, ustedes tienen que sacar un pequeño, mejor dicho, palabras claves. Por ejemplo, una de las características pueden decir que se muestra el amor trascendental, ¿no? Que se va a poner en contacto, ¿qué quiere decir? Que el ser enamorado o la persona que se encuentre enamorada va a mostrarse no solamente con sus sentimientos, sino con su inteligencia, la sabiduría, lo divino, van a tener todo, ¿ya? No va a ser muy subjetivo, ¿sí? El amor dentro del renacimiento. ¿Me dejo entender? Sí, como decir Entiendo. un resumen. Exacto. Y chicos, eso es lo que yo quiero que quede claro, porque si ustedes no se van a recorrer todo, entonces tienen que sacar palabras claves de todo lo que yo les esté manifestando. Entonces, hasta ahí son las características del renacimiento, ¿sí? Ahora, Miss, no se escucha, pues no entiendo mucho. ¿no me están escuchando, chicos? Les acabo de... No se escucha nada, no Chicos, ¿me entiendo escuchan? nada. Ahora sí me escuchan. Se escucha y dice entrecorta, profesora. Hola. Miss, no se escucha nada. Miss, no se escucha. A ver, ahora sí me logran escuchar, chicos. Confirmen, por favor.
Sí, señorita, Sí, pero por rato profesora. se corta y se entrecorta. Sí, debe ser por la red, es que por acá está lloviendo y debe ser por ello. Sí, no voy a activar la cámara para que no se corte, chicos. La señal está un poco baja. A ver, les decía que vamos a hablar de uno de los representantes de los grandes representantes del Renacimiento. Es un autor que nació en Florencia en el año 1266. Curso ya del tiempo como lengua italiana, ¿ya? Dentro del Renacimiento, esta persona que va a poner como centro al ser humano. ¿Ya, chicos? Ahora, él escribe una gran obra, comedia, ¿sí? Que es considerada una gran obra maestra, ¿sí? Una gran obra maestra. Mi, no se Porque esto va a escucha. revolucionar al pensamiento humano durante décadas, en todos los tiempos, ¿ya? Acá les voy a mostrar unas cuantas caras. A ver, ¿ahora me escucha? No, Miss, no escucho nada que ha dicho. Mi, no se ha escuchado nada lo que usted estaba explicando. Miss, no se escucha nada. Miss, no se escucha.
A ver, chicos, ahora sí, me confirman el audio, por favor. Sí, profesora, Ahí sí, le sí le escuché. escuchamos. Ya, muy bien. A ver, continuamos. Les estaba diciendo que una de las grandes obras es de Dante Alighieri, es la llamada Divina Comedia, que va a estar escrito en tercetos encadenados. ¿Qué significa estos tercetos encadenados? Son la rima con la cual va a seguir o tiene el texto, ¿ya? Es de forma métrica, que es, esta forma fue inventada por Dante Alighieri, ¿ya? Y él lo plantea dentro de su obra, ¿sí? La Divina Comedia, escrita por Dante Alighieri, nos narra el viaje que va a tener por las tres etapas, que es el purgatorio, el infierno y el paraíso, ¿ya? Que va a tener Dante acompañado del poeta latino al cual él admira, que es Virgilio. Ya él va a recorrer por todos estos caminos hasta llegar al paraíso, donde Virgilio no es autorizado su ingreso, y es donde en el paraíso le va a acompañar su musa, la mujer de la cual él estaba enamorado, que es Beatriz, ¿sí? El cual va a contemplar con ella el paraíso. Ya, chicos, esta obra se va a iniciar como un sueño en una selva negra, ¿sí? Esta obra está destacada mucho por su energía expresiva dentro de todas las manifestaciones que se vaya a desarrollar, el desgarro emocional y originalidad de sus imágenes que va a haber dentro de la obra literaria. ¿Sí? El tema central de este texto es el destino trascendente y la reflexión acerca del alma humana. ¿Ya? Cómo es que tiene cómo él nos va a mostrar a dónde llega nuestro destino, nuestra alma, se podría decir, ¿no? Y cómo al leer, todo aquel que lea este texto, va a tener una pequeña reflexión respecto a su comportamiento. ¿Por qué? Porque nos va a narrar los diferentes pecados que existe en la religión, ¿no? En el catolicismo, por ejemplo. Él nos narra sobre todos los pecados y qué castigos se enfrenta cuando nosotros trascendemos o fallecemos, se podría decir, ¿no? Entonces, él nos narra y otro de los autores bastante importantes son Geoffrey Chaucer, que es nacido y fallecido en Londres. Él es un innovador lingüístico, habla mucho de la lengua y es considerado como el padre de la literatura inglesa moderna, ¿ya? Su éxito se va a basar mucho en el lenguaje porque es visto como parte de la tendencia histórica, ¿no? General hacia la creación de una literatura muy vernácula, el cual va a seguir el ejemplo de Dante, ¿sí? En muchas partes de Europa él va a mostrar, ¿no? Ciertos antecedentes y ciertos planteamientos que ya Dante había dejado, ¿no? Obra muy importante son los cuentos de Canterbury, que van a ser escritos en el siglo XIV, ya a finales del siglo XIV, y una de las obras más importantes de la literatura inglesa, ¿no? Esto nos va a narrar de un grupo de peregrinos que van a viajar desde Southwark a Canterbury, ¿no? ¿Para qué? Para visitar el templo de Santo Tomás de Becket en la catedral de Canterbury, ¿ya? Otro de los autores muy importantes es Francois Villon, ¿sí? Que es nacido en el año 1431 en París y va a desaparecer. Se dice que él desaparece en el año 1463, ¿no? Y son muy pocos o es muy escaso referente a su vida, ¿no? Su biografía. Se dice también mucho que siempre era un marginal, se podría decir, alguien que se le discriminaba mucho, ¿no? Y muchos de los que lo han estudiado lo van a exaltar a él como el más ilustre y genuino precursor de la poesía maldita, ¿no? Debido a sus escritos, ¿no? Cómo es que él lo manifestaba. Y él no va a ser aquel que va a renovar la poesía de su tiempo, sino que va a dar una nueva vida a los motivos heredados de la cultura medieval, que él va a conocerlo mucho a la perfección y los va a animar con su propia originalidad, personalidad. Una de sus obras es La balada de los ahorcados, ¿sí?
en el cual él es escrita cuando esperaba su ejecución en la horca, ¿sí? Y va a tener como referencia a su biografía, ¿no? Como referencia a la Guerra de los 100 años y su cortejo de brutalidades, ¿no? Hambruna y epidemias. Él es acusado de asesinar al religioso Philippe Sermoins y obligado a huir de París, ya que después sí va a ser perdonado, ¿no? Nuevamente él regresa al crimen y vuelve a ser encarcelado, ¿sí? Y es torturado y va a ser condenado a la horca, ¿no? Esta obra va a tener mucho o parte de su biografía, ¿sí? Pero al estar él en la horca, su juicio va a ser apelado, en el cual se va a conmutar a 10 años de destierro de París, ¿no? Y desde que él es desterrado, se va a perder rastro de él, ¿no? Y no se va a conocer o no se va a saber mucho de él, ¿sí? Y acá tenemos otro de los representantes, ¿no? A William Shakespeare, que es conocido como el Cisne de Avon, el padre del teatro inglés es considerado, él introduce el género dramático y el teatro en el teatro. Muy bien, vamos a ¿Sí? empezar entonces. Otra de las obras de William Shakespeare es Romeo y Julieta. Esta es una obra muy importante que quizás ustedes lo han escuchado, que narra sobre el amor puro, ¿no? Está dividida en 5 actos donde se va a hablar sobre esta pasión juvenil, ¿no? Este amor cortés, este amor trascendental, ¿no? Que va a sobrepasar los dilemas sociales de las familias. Recuerden que aquí en Romeo y Julieta, el hecho de que no pudiesen estar juntos tanto Romeo como Julieta es que no, sus familias tanto eran enemigas, ¿no? Los Capuleto y los Montesco eran enemigas entre ellos. Entonces, por ende, estos 2 jóvenes no podían tener o concebir su amor, ¿sí? En segunda parte, Romeo conoce a Julieta, ¿sí? En una fiesta en la casa de ella y a partir de ese momento quedan los 2 encantilados, ¿no? Quedan muy enamorados y deciden juntarse, ¿no? En el cual se oponen sus familiares, pero ellos 2 deciden casarse en secreto y después van a venir lo que son las muertes, ¿no? De Mercurio y Teobaldo, en el cual se echa la culpa o le echan la culpa a Romeo, en el cual es desterrado y teme de no volver a ver a Julieta. Sí, él es desterrado, entonces va a hacer todo lo posible por volverse a encontrar con Julieta. Entonces, Julieta planifica ir a buscar a Romeo, en el cual para que ella pueda salir del lugar donde se encuentra, ella finge su muerte, ¿sí? Ella finge su muerte, en el cual le tenían que dar una pócima para que pueda realzar, ¿no? O revivir, mejor dicho, en el cual, ¿sí? Romeo va a creer que Julieta está muerta porque nadie le informa que era una muerte fingida. Entonces él se toma el veneno de Julieta y Julieta al despertar ve que Romeo se está muriendo y se suicida con la daga de Romeo y ambos mueren ahí, ¿no? Entonces esta es una pequeña historia de cómo era el amor dentro de esa época, ¿no? Los enfrentamientos. Luego tenemos a Hamlet, que es otra de las obras sumamente importantes de esta época, el cual narra la duda y la venganza. Sí, también es una tragedia de 5 actos, en la cual se va a describir la vida de un príncipe llamado Hamlet, en el cual se va a encontrar con el fantasma de su padre. Y le va a decir que la reina Gertrudis y su hermano Claudio lo habían envenenado a su padre. Entonces, él, con la necesidad de querer buscar la verdad de la muerte de su padre, él va a fingir estar loco. Y con unos actores cómicos, él va a escenificar la muerte de su padre. Entonces, ahí el rey Claudio actual se va a sentir aludido y muestra ciertos gestos que hacen que Hamlet corrobore de que en realidad sí fue quien había matado a su padre, ¿sí? Pero por equivocación él va a matar, ¿sí? Al padre de Ofelia, en el cual él estaba enamorado de Ofelia y Ofelia va a perder la razón, ¿no? Y va a morir ahogada.
al cual va a llegar su hermano Laertes de Francia y al enterarse de que Hamlet había matado a su padre, va a pedir venganza. Y se viene el juego de espadas, en el cual da muerte a Laertes, ¿no? Gertrudis y Claudio. ¿Cómo sucede esto? De que Claudio por todos los medios intenta matar a Hamlet, ¿sí? Y finalmente muere Hamlet, ¿no? En estos enfrentamientos, ¿sí? Y va a descubrir que se quedaría con el trono de Dinamarca, la llegada de Fortinbras, ¿sí? Es un dato curioso que recordemos que la obra más corta de William Shakespeare es la Comedia de las Equivocaciones, que va a ser presentada en el año 1593. ¿Ya? Acá les voy a dejar un pequeño video para que puedan comprender mejor, ¿ya? Elsinor, Dinamarca, siglo XIV o XV. El rey ha sido asesinado y su esposa se ha casado con Claudio, hermano del soberano. Es de noche y los centinelas hacen guardia en el castillo de Elsinor. Con ellos aparece Horacio, mejor amigo de Hamlet, hijo del rey asesinado. Los centinelas intentan convencer a Horacio de que han visto al fantasma del rey cuando éste se aparece de nuevo. Más tarde, Horacio se lo cuenta a Hamlet y este decide ir al lugar de las apariciones para verlo él mismo. El fantasma del rey se presenta ante Hamlet y le cuenta que su tío Claudio, el tío de Hamlet, lo asesinó vertiendo veneno en su oído mientras dormía. Por último, pide a su hijo que vengue su asesinato. Tras el encuentro, el príncipe duda si ha sido real. A su vez, Polonio, el chambelán, y su hijo Laertes prohíben a Ofelia su relación con Hamlet, ya que este es el príncipe y no debe estar con el joven. Esta obedece. Mientras, en el palacio se siente la preocupación por la invasión de Noruega liderada por Fortinbras. Además, el rey y la reina están intranquilos por el comportamiento de Hamlet. Claudio utiliza a dos amigos de Hamlet, Rosenkrantz y Guildenstern, para que averigüen qué le ocurre al joven. Hamlet lo recibe cortésmente, pero descubre que se trata de un engaño. A Ofelia también le alarma el extraño comportamiento de Hamlet, ya que este entró en su habitación y se quedó mirándola sin decir nada. Polonio llega a la conclusión de que la causa de la locura de Hamlet es un éxtasis de amor e informa a los reyes. Después, Polonio y el rey Claudio espían a Hamlet cuando habla con Ofelia pensando que están solos. Ofelia le devuelve unas cartas que Hamlet le envió. El príncipe se pone furioso y le insiste para que se marche a vivir a un convento. Un drama, vaya. A su vez, Hamlet no deja de pensar en el fantasma, por lo que decide recrear en una obra de teatro el asesinato de su padre. Toda la corte va a ver la obra, y cuando llega la escena del asesinato del rey, Claudio se inquieta y se retira del lugar abruptamente, demostrando su culpabilidad. Claudio, temiendo la locura de Hamlet, decide enviarlo a Inglaterra. Antes, la reina se reúne con su hijo para tratar de comprender su conducta. En esta conversación, Polonio se oculta tras una cortina para espiar y contárselo a Claudio. Hamlet reprocha a su madre el matrimonio con su tío. En ese momento escucha un ruido detrás de la cortina y pensando que es el rey, lo apuñala, causando la muerte de Polonio. Después aparece el fantasma y Hamlet le habla. Sin embargo, la reina no puede verlo ni oírlo y asume que el príncipe está totalmente loco. Finalmente, Hamlet se lleva el cuerpo de Polonio y lo oculta. Más tarde, parte hacia Inglaterra. Ofelia enloquece y comienza a desvariar y cantar, mientras su hermano Laertes regresa de Francia para vengar la muerte de su padre. Claudio delata a Hamlet. En ese momento llega una carta de Hamlet en la que cuenta que su barco fue atacado por piratas, por lo que ha retornado a Dinamarca tras ser liberado. Por este motivo, el rey y Laertes planean una pelea contra Hamlet, en la que Laertes tendrá una espada envenenada para así tener más posibilidades de matarlo. En caso de que fallara, Claudio ofrecerá a Hamlet una copa de vino envenenada. Luego llega la reina para informar de que Ofelia se ha suicidado ahogándose en un río. Tras el entierro de Ofelia, en el castillo, Hamlet cuenta a Horacio que encontró una carta de Claudio en la que mandaba matarle al llegar a Inglaterra, pero él la modificó pidiendo la muerte de Rosenkrantz y Guildenstern. Un cortesano corta la conversación informando a Hamlet sobre el duelo con Laertes. En el duelo, Laertes hiere con su espada envenenada a Hamlet, pero este sigue luchando. Luego se intercambian las espadas y Hamlet termina hiriendo a Laertes con su propia espada envenenada. A su vez, la reina Gertrudis muere al beber por error la copa envenenada. Laertes, arrepentido, confiesa a Hamlet que la trampa del vino la ideó el rey. Hamlet, encolerizado, por fin hiere al rey y le hace beber de su propio veneno, cumpliendo la venganza que anhelaba su padre. Hamlet, antes de morir, le pide a su fiel amigo Horacio que cuente la verdad sobre lo sucedido y que declare al príncipe Fortinbras heredero del trono. Este se presenta tras la muerte de Hamlet y ofrece un funeral militar en honor a Hamlet. La traición, la venganza, el incesto y la corrupción moral son temas básicos en esta obra. ¿Qué te ha parecido? ¿Lo habías leído? Déjanos en los comentarios qué otro libro te...
Muy bien. ¿Entendieron mucho mejor lo que se refiere a esta historia de Hamlet, chicos? Y cómo es que acá hay un conjunto de temas, ¿no? También la venganza, el amor, también cómo se presenta en esta época. ¿Sí? ¿Alguna duda, alguna pregunta hasta aquí? ¿Referente al tema? Chicos. Sí, Bueno, profesora. bueno. Espero que me hayan podido lograr entender, sí, en base también de los inconvenientes que hemos tenido, pero no tener